Bien, Diego Ortolano, una nueva oportunidad para el Espacio Semana. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Bien, estamos aquí para charlar sobre una enfermedad característica tradicional, que es la hipertensión. Vamos como siempre a la primera pregunta, que es la más sencilla. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, es cierto, como bien dijiste, la hipertensión arterial, o comúnmente conocida como presión alta, es una de las enfermedades, es la enfermedad más común en casi todo el mundo, sobre todo en nuestra zona geográfica, en el hemisferio occidental. ¿Qué es la hipertensión arterial o presión alta? Son las cifras aumentadas o elevadas de presión arterial sanguínea. ¿Por encima de qué valores? Antiguamente se hablaba arriba de 14 de máxima o sistólica y 9 de mínima o diastólica. Eso sigue siendo así para poner el rótulo a hipertensión arterial. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud reduce esos valores y habla de paciente prehipertenso. ¿Cuál es el paciente prehipertenso? El que tiene entre 8 a 9 de presión mínima o diastólica y de 13 a 14 de presión máxima o sistólica. ¿Por qué hoy hablamos del paciente prehipertenso? Justamente por la frecuencia. Al ser la hipertensión una enfermedad tan común, tan prevalente, uno sabe que el paciente que tiene esas cifras entre 13 y 14 de máxima y entre 8 y 9 de mínima tiene altas chances de desarrollar hipertensión arterial a futuro, más si tiene un antecedente familiar de hipertensos. ¿Por qué se presenta y qué síntomas presenta, lo que tiene que ver con el cuerpo de uno? ¿Qué síntomas tiene la persona? Bien. ¿Por qué se presenta? El 95%, entre el 90 y el 95% de los casos de presión alta o hipertensión arterial son idiopáticos. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad que no responde a ninguna causa. Es hereditaria y se va desarrollando con a lo largo de la vida. Hay entre un 5 y un 10% de las hipertensiones arteriales o de presión alta que son secundarias a otra causa, que a problemas tiroideos, a problemas renales, a problemas coronarios, a problemas de unas glandulitas suprarrenales, pero son la mínima cantidad de pacientes hipertensos. La mayoría son pacientes idiopáticos, que se llaman, es decir, con herencia familiar. Ahora bien, ¿qué se puede sentir? Generalmente la hipertensión arterial o presión alta no tiene un síntoma determinado, no es como decir, bueno, tengo fiebre y tos, es una neumonía, me duele la garganta y fiebre, es una angina. La hipertensión puede tener nada desde tener síntomas como cansancio, hinchazón de piernas, falta de aire, dolor de cabeza, dolor de nuca, mareos, ganas de vomitar. Pero eso no todo el mundo, o sea, es muy común que dice, me duele la cabeza y me voy corriendo a tomar la presión. Lo más probable es que no tenga presión alta, Y hay casos como hinchazón de pierna, orinar poco durante el día, orinar más en la noche, falta de aire, dolor de pecho, en donde la hipertensión ya hizo alguna complicación y se trata de un cuadro ya mucho más complicado. Lo importante de saber sobre hipertensión arterial o presión alta es que el diagnóstico es muy fácil, se hace y muy económico, se hace con un tensiómetro. Y se hace en un centro de salud, se hace en un consultorio médico, se hace en forma muy fácil y evita las complicaciones que sí son de una gravedad importante o de una severidad importante, ¿no? No hay que esperar a los síntomas. Y si uno tiene familiares con presión alta, lo que debería hacer es desde joven empezar a chequearse la presión. Hablabas recién de las complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones puede traer aparejada la hipertensión? Y además, ¿de qué manera esto se controla, diríamos, una vez que uno sabe que sufre de esto? Bueno, las complicaciones que puede tener la presión alta son desde el famoso ACV o infarto cerebral o hemiplegia, que es cuando se rompe una arteria en la cabeza y drena sangre al cerebro, a la masa encefálica, y puede quedar el paciente con la mitad del cuerpo paralizado, o sin habla, o sin visión. Esa es una de las complicaciones. El infarto agudo de miocardio es otro, la enfermedad coronaria, es decir, lo que va a que se tapen las arterias coronarias, que es lo que va a desencadenar
el infarto posterior. La insuficiencia renal, mucha gente que termina en diálisis es porque se empieza a disminuir el flujo de sangre a nivel de los riñones, porque las arterias están muy cerradas, muy estrechas y no llega buena cantidad de sangre, y la insuficiencia renal es otra de las complicaciones de la hipertensión arterial. Los problemas vasculares de los miembros inferiores, es decir, se empiezan a tapar las arterias de las piernas. Mucha gente que está amputada de las piernas o se amputó por diabetes o se amputó por hipertensión arterial. El agrandamiento del corazón y la insuficiencia cardíaca posterior, es decir, tiene complicaciones gravísimas que generalmente pueden ser mortales o generalmente pueden ser secuelizantes, es decir, dejar secuelas importantísimas, Entonces vale la pena darle importancia que se merece a la hipertensión arterial, considerando que la principal causa de muerte hoy en el mundo es la cardiovascular, entre ellas la hipertensión, con un 50% casi de muertos a causa de estas enfermedades. ¿Cómo se controla una vez diagnosticada la hipertensión arterial? Es fundamental que se haga. En muchos casos solamente alcanza con un tratamiento dietario y ejercicio físico, y a veces se agrega medicación. Hoy por hoy tenemos drogas excelentes para bajar la presión. Eso no creo que no es el fin de los ciclos EMAI, sino que hacer la prevención, y la prevención fundamental para el paciente hipertenso ya y para el no hipertenso es modificar los hábitos de vida. Quien fuma debería abandonar el hábito del tabaco. Y el tema de la sal. La sal de mesa, el cloruro de sodio, aumenta notablemente la presión sanguínea. Entonces, comer sin sal es otra de las cosas fundamentales en todo paciente hipertenso. Acá hay que hacer una aclaración. Cuando uno dice comer sin sal significa no ponerle sal a los alimentos, no comer embutidos, no comer fiambres, no comer quesos y no comer pan, porque muchas veces los pacientes dicen: me cuido con la sal, no le pongo sal, pero resulta que usan queso rallado, comen salchicha, comen fiambre, comen chorizo, comen pan y están consumiendo gran cantidad de sal. Y el otro tema que es importante es el ejercicio físico, sobre todo la caminata, ¿no? Si disminuyéramos la sal, el consumo de sal de mesa, ya disminuiríamos alrededor del 10% la mortalidad global por causa cardiovascular. La Capital Federal tiene una ley excelente que se promulgó hace poco, que se prohíbe tener saleros en los comedores y en los bares públicos. Eso es una medida de alto impacto en salud pública, al igual que la prohibición de fumar en lugares. A ver, esto no es que el fumador va a dejar de fumar porque en un bar de la ciudad de Buenos Aires no se puede tomar un café fumando, pero ya tiene que irse a otro lado o en ese momento no puede. Bueno, lo mismo pasa en ese sentido, la Capital Federal ha hecho un puntapié importante en lo que es que todas las cartas de comedores tengan su menú light, su menú bajas calorías para los pacientes diabéticos, hipertensos u obesos, y ahora le agrega esta ley de no hay saleros en las mesas de cualquier comedor de la Capital Federal. Tampoco es que si uno va a comer y pide sal no le van a dar, pero esas son las verdaderas medidas de salud pública que tienen, ¿cómo explicarlo? Medidas muy simples con un altísimo impacto sobre la calidad de vida de la gente y sobre la salud pública, ¿no? Considerando que se muere el 50% de la gente de causas cardiovasculares. Bien, Diego, bueno, has dejado una ventana abierta para el próximo ciclo, que es lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. ¿Algo más que tengas que agregar puntualmente sobre hipertensión? Bueno, puntualmente volver a hacer hincapié en lo que es la prevención, lo que es abandonar el hábito tabáquico, tratar de hacer ejercicios, tratar de empezar a disminuir el consumo de sal. Todos los alimentos que vienen en la vida tienen sodio, o sea que no tendríamos un déficit de sodio si dejáramos de comer sal, y tratar de aquellos pacientes que tienen familiares hipertensos empezar a controlarse temprano la presión. O para todo el mundo es una práctica inocua, es una práctica
que se puede hacer sencillamente y que salva un montón de vidas, ¿no? Y tratar de copiar por ahí medidas de alto impacto. Yo creo que deberíamos empezar a tomar conciencia sobre el uso de los aleros en la mesa, y empezar a tomar esas medidas en lo que respecta a salud pública con alto impacto sobre la sociedad. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes.